Hola, a raíz de que, producto de algunos videos recientes, estuve hablando de algunos movimientos estéticos y me han pedido que describa más ese tipo de cosas, por ejemplo, de qué se trata el arte contemporáneo, qué es el arte conceptual, a qué le llamamos abstracción geométrica, etcétera. Entonces, bueno, vamos a recomenzar una serie de estas brevemente con los conceptos básicos para ayudarte a que puedas distinguir algunos movimientos estéticos a través de las obras que puedas ver y compararlos con otros y vos sacarás tus conclusiones respecto de lo bueno, lo no tan bueno, las cosas que podés incorporar, pero siempre pensando en el contexto en que esas obras fueron producidas, porque eso tiene mucho que ver, primero, con la personalidad de los autores, con lo que vivían los autores en ese tiempo, es decir, la realidad social, la realidad política y el devenir de la historia del arte en cuanto al arte oficial, a las vanguardias, a por dónde iban en ese momento los movimientos que, llegado el siglo XIX, fueron cada vez más marcadamente influenciados por el mercado del arte. Y vamos a empezar con el cubismo. Te aclaro que en esto de las vanguardias del siglo XX, sobre todo, hay algunos nombres que se van a ir repitiendo, que no por el nombre en sí vos lo podés encasillar en una escuela o un movimiento. Es decir, en el cubismo después vas a encontrar nombres que se repiten en el futurismo o incluso antes, en el posimpresionismo, en fin, porque las escuelas van durando cada vez menos, las escuelas artísticas, los movimientos artísticos, no es como el siglo XIV, XV, que del Renacimiento al Barroco pasan siglos, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí el manierismo en el medio, cuyos autores venían del Renacimiento, por ejemplo, el mismo Miguel Ángel Buonarroti, por nombrar a alguien. Así que, bueno, con esas salvedades vamos a describir sencilla y concretamente el cubismo. El cubismo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX asociado a los pintores Georges Braque y Pablo Picasso. Se caracteriza por la representación de formas geométricas como cubos, cilindros y conos, lo que se le llaman las buenas formas, para crear una imagen que muestre al objeto desde múltiples puntos de vista simultáneamente. Estas dos cosas son fundamentales, es decir, esa ley de la buena forma, de sintetizar todos los objetos en estas tres figuras geométricas puras y desde dónde se mira el objeto. Ya lo vamos a ver más en detalle. O sea, que en lugar de presentar una visión única y estática del sujeto, el cubismo busca representar la complejidad y la multiplicidad de la percepción visual. Este enfoque innovador tuvo gran impacto en la historia del arte a partir de ahí y sentó las bases para el desarrollo de otras corrientes artísticas incluso dentro de esta modernidad. Los dos principales tipos de cubismo, cuyo concepto podemos identificar a las obras cubistas, son los siguientes: el cubismo analítico y el cubismo sintético. El analítico comprende un periodo que se desarrolló aproximadamente entre 1908 y 1912. En esta etapa, tanto Picasso como Braque hicieron una descomposición de los objetos en formas geométricas básicas y fragmentaron las imágenes en planos y facetas, creando composiciones bastante complejas que desafiaban la percepción convencional, es decir, lo que se venía viendo hasta ahora, hasta ese momento. Las obras de este periodo suelen ser monocromáticas, difíciles de interpretar a simple vista si las queremos asociar con algo figurativo, ya que buscan, como te decía, representar esa realidad desde múltiples perspectivas simultáneamente. El cubismo sintético, por su parte, es un periodo que comienza en 1912 y se extiende hasta la década del 20. Acá los artistas introducen elementos nuevos en sus obras como la incorporación de fragmentos de periódicos, partituras musicales y otros materiales no tradicionales en las pinturas. Aunque aún se empleaban técnicas de fragmentación y abstracción, el cubismo sintético fue tendiendo más a ser colorido, menos austero, comparado con su etapa antecesora, ¿no? La del cubismo analítico. En lugar de descomponer completamente los objetos, los artistas empezaron a sintetizar diferentes elementos para crear una representación más completa y evocadora. En cuanto a sus influencias, hay una variedad de fuentes, tanto artísticas como intelectuales, que contribuyeron al desarrollo de este movimiento tan importante en la historia del arte occidental. Algunas de esas fuentes
Los artistas del cubismo se sintieron atraídos por el arte africano y oceánico debido a su enfoque en las formas geométricas simplificadas y por la representación bidimensional de los objetos. Estas formas de arte tribal proporcionaron a los cubistas una alternativa a la tradición occidental de representación pictórica y les inspiraron a explorar nuevas formas de expresión visual. Otra de las fuentes, sin ninguna duda, Paul Cézanne y el postimpresionismo. Cézanne fue una influencia muy significativa en el desarrollo del cubismo, su enfoque en la representación de la forma a través de la geometría y su ruptura con la perspectiva tradicional sentaron sin ninguna duda las bases para la experimentación formal de los cubistas. El cubismo fue influenciado, por ejemplo, por la teoría de la relatividad de Einstein. Estamos hablando de principios del siglo XX, y el concepto de la cuarta dimensión. Estas ideas sobre la relatividad del espacio y el tiempo alimentaron la exploración de nuevas formas de representar visualmente a los objetos y a la realidad. En conjunto, todas estas diversas influencias ayudaron a dar forma al cubismo como un movimiento artístico innovador que desafió todas las convenciones tradicionales de la representación pictórica y sentó las bases para lo que sería de ahí en más la evolución del arte moderno. En fin, creo que estos son los elementos más importantes que tenés que tener en cuenta para poder reconocer las obras cubistas y a partir de ahí ponerlas en su contexto y poder valorar este tipo de obras y de autores.